Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos viendo de la historia de la astronomía. Vamos a seguir hablando ahora. Vamos a seguir hablando ahora de la astronomía de Mesopotamia, ¿no? Pues resulta ser que en este lugar se hacen algunos de los más grandes descubrimientos de la humanidad, ¿no? La agricultura, la ganadería, etcétera. Pero yo les voy a hablar nada más de lo que tiene que ver con la astronomía en Mesopotamia. En esas que entonces eran tierras muy fértiles, vivieron sumerios, acadienses, asirios y más tarde caldeos, cuyas contribuciones a la civilización fueron enormes, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, llamarles caldeos a la suma de todos estos pueblos, como se hace en algunos libros, pero en realidad fueron los últimos. Algunas de sus principales contribuciones a la astronomía, pues son que distinguieron las 4 estaciones del año, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Observaron el movimiento retrógrado de los planetas en el siglo VI. Digamos, ya para el siglo VI describían el movimiento retrógrado de Marte. ¿Qué quiere decir esto? Pues Marte, como todos los planetas, precisamente como significa esto en la palabra griega, son errantes, ¿verdad? Se mueven con respecto a las constelaciones, pero generalmente se mueven en una cierta dirección en el cielo. Hay una época que, en la cual se mueven en sentido, aparece moverse en sentido contrario, ¿verdad? Lo vemos moverse en el cielo en sentido contrario, y eso es lo que llamamos movimiento retrógrado. Aprendieron a calcular novilunios, es decir, que medían el tiempo entre luna nueva y luna nueva, y esto les llevó después pues a un calendario lunisolar que contaba con 13 meses. Elaboraron mapas celestes y le dieron nombre a muchas estrellas. Y también pues está las tabletas del mito de la creación, que se conoce como el Enuma Elish. Registraron las posiciones de las estrellas. Esto es un planiferio con posiciones de las estrellas que data de hecho del año 800 antes de Cristo. Observaron eclipses y le propusieron lo que conocemos como la serie Saros, ¿verdad? Que en este caso tenemos un ejemplo que es la carta dirigida a Ashurbanipal, en que se describe un eclipse lunar. Data del 19 de marzo del 721 a.C. Y en estos escritos de astrólogos de la corte de Nínive, pues se dice lo siguiente, ¿no? El 14 del mes tendrá lugar un eclipse. Desgracias para los países de Elam y de Siria y fortuna para el rey. El rey esté tranquilo. Y después ocurre y dice, a mi rey señor he escrito, un eclipse tendrá lugar. Ahora ha ocurrido, ¿no? No ha faltado. Y pues esto nos dice que fueron capaces de predecir eclipses, particularmente lunares, ¿verdad? A los caldeos también debemos la división del día en las 24 horas, aunque en realidad ellos empezaron manejando 12 horas, 12 horas que tenían cada una 2 horas de duración. ¿Por qué razón? Porque el 12 y el 60 eran números que ellos manejaban mucho, ¿verdad? Entonces el 60 fue un número más importante para ellos, así como para los mayas el 20 fue el número más importante. Entonces ellos dividieron estas horas en 60 minutos y los minutos de 60 segundos. Y también a ellos se debe la división del círculo en 360 grados. Para el siglo XII a.C. ya habían definido las 12 constelaciones del zodiaco. Y los caldeos observaron y calcularon la posición y el movimiento de los planetas sobre la eclíptica, que viene siendo, pues la eclíptica es el círculo aparente que traza el Sol sobre la esfera celeste durante su trayectoria anual. Y le dieron
pues los nombres a las constelaciones del zodiaco, como podemos ver aquí, ¿no? Capricornio, Acuario, los nombres que conocemos básicamente, ¿no? El significado que tenían para ellos, exactamente lo mismo que después tomaron los griegos y representaron esas constelaciones. Aquí, por ejemplo, está un caso en que aquí está Júpiter y están dos constelaciones, la de Leo y de la Hidra, ¿verdad? Este es uno de los muchos millones de tabletas que existen. Este en particular se encuentra en el Vaticano, tiene números de 7847. Y pues los planetas conocidos por ellos, pues eran los 5 planetas de la antigüedad: Júpiter, Venus, Mercurio, Saturno y Marte, y cada uno de ellos tenía su nombre: Neberu, Delevat, Chitú, Ishtar, Kayamanu o Salvatanu, y el significado que tenía cada uno de ellos, ¿verdad? Que tiene mucho que ver, de hecho, con lo que nosotros asociamos con los planetas. Por ejemplo, el Saturno, el constante, ¿verdad? ¿Por qué es constante? Simplemente porque es el que tarda más tiempo en darle la vuelta al Sol. Y el saltador, pues, ¿por qué saltador Mercurio? Pues simplemente porque es el que se movía más rápido, que andaba siempre dándole más rápido la vuelta, ¿no? Siguieron ellos con mucho detalle, digamos, el movimiento de Venus, ¿verdad? Aquí está esta tableta de arcilla que contiene parte de su conocimiento sobre Venus. Y en esto, siempre que veo esto, yo recuerdo una analogía con el código de Dresde, en el cual los mayas, pues, también nos dicen mucho acerca del movimiento de los ciclos de Venus, ¿verdad? En matemáticas, pues, llegaron bastante lejos, resolvían ecuaciones cuadráticas ya para el año 2000 antes de Cristo. Y después, poco después conocieron el teorema de Pitágoras. De hecho, 12 siglos antes que el propio Pitágoras. La gran diferencia, pues sabemos todos, es que los griegos inventaron el concepto de demostración matemática, ¿no? Pues, pero el caso es que los caldeos ya habían avanzado mucho. Y afortunadamente sabemos mucho de los caldeos gracias a que existe esa gran cantidad de tabletas de arcilla y objetos tales como la piedra de Hammurabi, ¿no? Que tiene casi 4000 años. Es esta, que ahorita se encuentra en el Museo del Louvre. Y pues es una piedra impresionante donde está el rey Hammurabi, está dando su código de leyes, y todo lo que está escrito es denso, digamos, en esta información, con esta escritura cuneiforme, donde da el código de leyes de cómo vivir ahí, ¿no? Después tenemos que hay muchas tabletitas que son así como para usarlas en escuelas, que se hacían en las escuelas, como por ejemplo estas, que es de matemáticas. Ahí vemos triangulitos, cuadrados, ¿verdad? Una tableta realmente impresionante es la del Mapamundi, donde ellos se ponen a sí mismos aquí en este orificio, donde es Babilonia, y después ahí ponen el río Éufrates, ¿verdad? Que va por aquí, y después Siria por acá lo ponen muy lejos, y acá el mar alrededor. Es sin duda una tableta impresionante, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a ver a los egipcios. Astronomía egipcia, pues siempre asociamos a los egipcios con estas enormes pirámides, y les voy a hablar un poquito de eso también en un momento. Las gigantescas pirámides de Egipto nos revelan el interés que los faraones egipcios tuvieron en la astronomía, principalmente en lo que se refiere a orientaciones. Pero en asuntos más prácticos, los egipcios tenían problemas muy serios con las inundaciones del Nilo. Y esto los llevó a estudiar las estaciones y elaborar un calendario muy preciso. Y es donde ellos pasan de los 365 días a agregarles un día más para que cada 4 años sea de 366 días. Ellos notaron que la época del año en que la estrella Sirio sale justo antes que el Sol, que lo que vamos a denominar salida helíaca, coincide con el inicio de la inundación del río Nilo. Y de esa manera, pues ellos pudieron mejorar sus calendarios y a la vez, pues, tener esa previsión, digamos, de cuándo dejar moverse, digamos, para no sufrir los problemas que se sufren con las inundaciones de un gran río, ¿no?
Eh, las constelaciones van modificándose con el tiempo en el caso de los egipcios, como es de esperar. Muchas figuras de animales, etcétera, sobre todo, como es lógico, digamos, de lo que era más conocido para ellos. Y algunas de estas representaciones son verdaderas joyas, como esta, por ejemplo, de lo que esta que se encuentra en bueno, se encontraba realmente, ahora está también en el Museo del Louvre, pero en el templo de Hathor, en Dendera, se encuentra este mapa de constelaciones, que aquí está en otra forma, digamos, estas de las que uno consigue ahí como curiosidades en Egipto, ¿no? Donde se ven las constelaciones. Los egipcios denominaron a los días de acuerdo al nombre que asignaron a los objetos más brillantes, ¿verdad? Y aquí están básicamente los 5 planetas de la antigüedad que les hablaba hace un momento, más el Sol y la Luna. Y con esto pues tenemos que la semana está formada por estos 7 cuerpos celestes, digamos, en cuanto a su nombre, ¿no? Y después fue adoptado esto en el 321 después de Cristo por Constantino para el calendario romano. Otra cosa realmente importante de la cual les voy a hablar en un momento es de que aquí en Egipto, ahí en Egipto, en un lugar que se conoce como Alejandría, viene siendo en, en el Mediterráneo, ¿no? En la parte norte de Egipto, ahí estuvo una escuela que se conoce como Escuela de Alejandría, que fue algo impresionante, ahorita lo verán. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la pirámide de Keops, que también ellos le llaman Khufu, por cierto, a este emperador, a este faraón. Sus lados tienen orientación casi perfecta con los puntos cardinales, es decir, ustedes siguen una de las líneas de la base y va a ser este-oeste o norte-sur, ¿verdad? La máxima desviación entre los ángulos del cuadrado es de 0.05%, es decir, es bastante bien. Es un cuadrado muy preciso, digamos. La astrónoma norteamericana Virginia Trimble descubrió que los conductos de aire de la cámara del faraón apuntaban a Tuban, que por cierto Tuban es la estrella Alfa, la más brillante, por eso se llama Alfa, dragón, de la constelación del dragón. Y el otro tubo apuntaba al cinturón de Orión, y aquí vemos esta representación. Esto ocurrió hace 4.500 años, ¿verdad? Cuando construyeron la pirámide, como que fue hecho el profeso este tubo y otro tubo para ver el cinturón de Orión, ambos desde el punto desde la cámara del faraón. Y para la reina había otra cámara en la cual también había 2 puntos importantes. Uno de ellos es la estrella Sirio, que obviamente fue muy importante para ellos y pues la estrella más brillante del cielo. Y la otra alineación que tenía desde esta cámara de la reina era a Beta Ursa Menor, ¿verdad? Que es una de la constelación que ahorita se encuentra la estrella polar, ¿verdad? Por cierto, aquí estaría Polariza en este punto que estoy anunciando. Ok, entonces vamos a pasar ahora con los griegos, ¿ok? Los griegos, fue una cultura impresionante. Como sabemos, pues es imposible conocer algo de lo que sea si no estudiamos los griegos. Realmente, yo creo que, si bien es cierto que Mesopotamia fue la cuna de la civilización, ya con los griegos llegamos a una adolescencia o algo por el estilo, ¿verdad? Su geografía pues es complicada, abrupta, muchísimas islas y pues no se ve aquí que sea fácil la comunicación entre tanta agua y montañas, ¿verdad? Pero en fin, aquí se dieron la tarea los griegos de definir una gran cultura, y no hay punto casi en esa geografía donde no haya un personaje importante. Por donde quiera que la veamos,
Demócrito, Hipócrates, etcétera, ¿no? Y muchos nombres que posiblemente ustedes no han escuchado después, pero que yo les voy a mencionar aquí algunos de ellos, que si bien es cierto, no son tan conocidos, merecen serlo, ¿verdad? Merecen serlos. Les voy a hablar ahorita, eh, por ejemplo, de Eratóstenes, que realmente él era de aquí, de África, fíjense. Y les voy a hablar de Hiparco. En fin, vamos a ver. En el aspecto de lo que llamamos la filosofía natural, que es lo que va a llegar a ser la ciencia de nuestros días, pues el principal desarrollo ocurrió muy cerca de lo que hoy es Turquía, es la región iónica o jónica, ¿verdad? De ese mar Jónico. Y ahí nació Tales de Mileto, en el año 640 a.C., y él es el creador de la filosofía natural, y él dice que el sol y las estrellas están hechas de fuego, que la luna no tiene luz propia, explica bien lo que es un eclipse, y después nos dice que el agua es el elemento fundamental de la naturaleza. Es el primero y más famoso de los 7 sabios de Grecia. Le llamaban el sabio astrónomo, ¿verdad? En esta escuela jónica también hubo otros personajes muy importantes como Anaximandro, ¿verdad? Que habla de que la materia es inmutable y de ellas están formadas todas las cosas. Él introduce el gnomon, del que ya les hablé un poquito hace un rato, entre los griegos, y lo usó para medir solsticios y equinoccios, y construyó mapamundis y cartas del cielo. ¿Okay? Y por ejemplo, este es el mapa mundi que nos legó Anaximandro, cómo era el mundo en su época. Podemos ver aquí que lo que es África era simplemente lo que llama él Libia, y así, ¿no? Era pues limitado, pero sí es interesante que acá rodeado pues de un océano, ¿no? Del mar por todos lados. Anaximandro también fue precursor de las teorías de la evolución. Él nos dice cómo el ser humano es demasiado débil para haber subsistido como tal en épocas hostiles, y por eso necesariamente debe provenir de animales parecidos a los peces, que tenían una mayor protección. Se le atribuyen estos libros sobre la naturaleza, perímetro de la Tierra, sobre las estrellas fijas y esfera celeste, ¿no? Después tenemos otra escuela que también fue importante, que es la escuela pitagórica, que pues el nombre Pitágoras lo dice todo, ¿no? Uno de los matemáticos más importantes de la antigüedad y posiblemente el primero en descubrir la importancia de la demostración matemática. Él, de hecho, nació, es un poco posterior a Tales de Mileto. Casi puedo decir que se pudieron haber conocido por ahí, porque vivían cerca, ¿no? Samos está cerca de Mileto. Pero bueno, el caso es de que no se sabe realmente si alguna vez se platicaron entre ellos. Él pensaba que los planetas se mueven en órbitas independientes, inclinadas con respecto al ecuador celeste. Y fue posiblemente el primero en discutir que el círculo es una figura perfecta, una forma perfecta. Y pues hay muchas más cosas que pudiera decirles sobre Pitágoras, ¿no? Por ejemplo, de esa, para él lo importante que era el universo, la música y pues la geometría. Y cómo conecta todas esas cosas, ¿verdad? Es importante en la historia de la música, ¿no? También. Entonces, él es el primero que nos habla de la famosa música de las esferas, que les voy a volver a hablar después cuando veamos a Kepler. Filolao, que fue un alumno también de la escuela pitagórica, propuso algo muy interesante, ¿verdad? De que la Tierra se mueve. Es el primero en la historia que sabemos que dice que haya dicho que la Tierra se mueve. Él decía que la Tierra se movía alrededor del fuego central. Si solamente hubiera puesto el Sol en el fuego central, las cosas hubieran sido mucho más rápidas en el avance del conocimiento. Pero no, él pensó que el Sol estaba dando vueltas más lejos que la Tierra en esta órbita y que nosotros no podíamos ver el fuego central porque existe una antitierra por aquí. Sin embargo, vamos a ver que
Más tarde, cuando Copérnico proponga el modelo heliocéntrico, le va a dar crédito, ¿verdad? Por haber dicho que la Tierra se mueve. Y le va a dar crédito también a Aristarco de Samos, del que les hablaré dentro de un momento. Después hay un caso interesante, Anaxágoras, ¿no? Que amigo de Pericles, que fue castigado por impío por haber dicho que el sol no es un dios, sino una piedra incandescente, rojiza, mucho más grande que Atenas, ¿verdad? Y decía que la luz de la luna se debe a la reflexión de la luz solar, etc. Es interesante esto del sol, ¿verdad? Porque el sol en todas las culturas de la antigüedad siempre tuvo un lugar preponderante. Y pónganse ustedes a pensar simplemente lo que significa para el ser humano que cada mañana tengamos ese sol brillante más o menos por el este. Es como un reinicio de la vida. Y por eso en muchas culturas se le consideró como un dios. ¿Ok? Platón. Hemos seguramente escuchado sobre Platón en otros contextos, pero también él hizo sus aportaciones a la astronomía. Él pensó que el círculo es la figura más perfecta y como el cielo y los cuerpos celestes deben ser también perfectos, propuso que los planetas se mueven en órbitas circulares a lo largo de las esferas cristalinas, ¿verdad? Que lo sostienen en su sitio, y esta es precisamente la base de lo que conocemos como el modelo geocéntrico, ¿ok? Que prevaleció por muchísimo tiempo, ¿verdad? El alumno suyo, Aristóteles, pues él siguió con el modelo geocéntrico, pero este fue un personaje especial, digamos, el Estagirita, que nació en 384, el filósofo y científico griego más influyente de todos los tiempos. Su influencia fue tan grande que llegó a ser considerado como una autoridad definitiva durante la Edad Media. Esto es lo que decía Averroes. Aristóteles es la regla y el ejemplo de la perfección humana. La doctrina de Aristóteles es la verdad misma. Averroes no pretende hacer más que exponerla y aclararla, ¿verdad? Firmes, ¿verdad? Así es. Es el concepto de autoridad al extremo, lo que resultó, a final de cuentas, esa influencia tan fuerte, digamos, fue difícil de romper. Va a ser necesario un personaje como Galileo para poder enfrentar a este gigante de la historia de la humanidad. Entonces aquí tenemos el modelo geocéntrico. La Tierra está por aquí en el centro y todo lo demás está alrededor, ¿verdad? La Luna, Mercurio, Venus, el Sol, todo alrededor, ¿verdad? Ese fue el modelo geocéntrico, ¿no? Vamos a entrar ahora a una época muy luminosa en la historia. La escuela de Alejandría. Aquí vemos más o menos cómo pudo haber sido que interaccionaba la gente en ese lugar donde el conocimiento ocupó un lugar tan importante. Aquí el que está señalando algo es Euclides, el gran geómetra, ¿verdad? Considerado el más grande de los matemáticos griegos. Eso a pesar de que hubo un gran Arquímedes también, ¿verdad? Bueno, pues sus 13 libros de geometría, los elementos se cuentan entre los documentos más influyentes de la historia. Y pues contribuyó a la astronomía con la geometría esférica. Y después viene un personaje muy importante en la historia, Eratóstenes, ¿verdad? Él nació en lo que hoy es Libia, en África, en el año 276 a.C. y muere en Alejandría. Él fue astrónomo, historiador, matemático, geógrafo, literato y director de la famosa Biblioteca de Alejandría. Destacó realmente en todo. La Biblioteca de Alejandría fue ese lugar que escogió Alejandro Magno para guardar, para tener ahí el conocimiento, los libros, papiros, cuantas formas hubiera de obtener conocimiento. Él lo hizo llegar a esa gran biblioteca. Y pues Eratóstenes fue el director por digamos,
Pero lo que voy a hablarles aquí es que Eratóstenes fue el primero en medir el tamaño de la Tierra, lo cual hizo midiendo el ángulo de la sombra proyectada por una estaca vertical en Alejandría el día del solsticio de verano, así como la distancia a Siena. Siena es una ciudad que ahora se llama Asuán, ¿verdad? Y que está al sur de Egipto. ¿Ok? Primero déjenme decirles que también hizo mapas y pues para los geógrafos y cartógrafos o geodestas, Eratóstenes es el padre de la geodesia, ¿verdad? Y este es el mundo que él conoció. Aquí ya vemos más detalles acerca de Gran Bretaña, por acá seguramente aquí está Irlanda y etcétera. El mundo como era, digamos, en la época de Eratóstenes. Bueno, aquí está cómo explicar lo que hizo Eratóstenes para medir el radio terrestre. Este punto está, vamos a decir que en el trópico de Cáncer. Y lo que sucede es que en esta observación, ¿verdad? Que ocurrió cuando se hizo esta observación, no se proyectaba ninguna sombra en el suelo, digamos. Sin embargo, sí se proyectaba una sombra que midió Eratóstenes de 7.2 grados. Entonces él dijo, este ángulo es igual que el ángulo que está acá, entre estos dos, entre el centro de la Tierra y estos dos puntos. Entonces dijo, si yo supiera esta distancia, yo podría saber todo cuánto mide la circunferencia de la Tierra. ¿Okay? Y eso lo hizo, mandó a alguien a medir esta distancia y después determinó el tamaño de la Tierra. Aquí yo se los voy a mostrar de una manera muy diferente, simplemente considerando para la gente que vivimos aquí en Hermosillo, digamos, Tucson se encuentra casi a la misma longitud geográfica y una diferencia de casi 3 grados. Entonces, pues es fácil hacer aquí lo que llamamos, me enseñaron en la primaria, como una regla de 3, ¿verdad? La circunferencia que viene siendo esta C es todo la distancia alrededor. Esa circunferencia es a 340 kilómetros, que es la distancia aquí entre Hermosillo y Tucson, es igual a la razón entre los ángulos, que es 360 grados, que es lo que requerimos para todo el círculo, dividido entre los 3 grados que tenemos acá. Y esto pues nos lleva rápidamente a que la circunferencia es 40,000 kilómetros. De hecho, si se recuerdan ustedes cómo fue definido el metro originalmente, pues básicamente fue así, que para un cuadrante terrestre el metro es la 10.000.000ª parte del metro. Entonces, y de ahí sale pues que el radio terrestre son 6.370 kilómetros. Es algo impresionante que cómo midió este tamaño. Bueno, voy a hablarles ahora de Aristarco de Samos, un personaje increíble, ¿no? Él fue quien propuso por primera vez, según la historia conocida, el modelo heliocéntrico del sistema solar, según el cual la Tierra gira alrededor del Sol, rotando sobre su propio eje, o sea, sobre el eje terrestre. Tiene una rotación diurna y después tiene un movimiento que tarda un año en darle la vuelta al Sol. Y entonces él escribió el libro sobre las dimensiones y distancias del Sol y la Luna y fue el primero en la historia en proponer un método para efectuar tales mediciones. O sea, él midió la distancia y el tamaño de la Luna y después lo mismo para el Sol. Y después llegó a algo impresionante. Se dio cuenta de que esto lo dice, por cierto, Arquímedes en el libro histórico de Arquímedes que se conoce como el Arenario, ¿verdad? Donde básicamente lo que dice es que el Sol se encuentra mucho más cerca que las estrellas. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, él se da cuenta de que
el universo es mucho más grande de lo que la gente nos imaginábamos, de lo que todos nos imaginábamos. Yo creo que este fue un cambio, un abrir de mente, digamos, acerca del tamaño del universo. Bueno, para explicarle los métodos, cómo midió las distancias, esas que les acabo de hablar, porque lo que va a ser medir la distancia de la Tierra a la Luna, el tamaño de la Luna, la distancia de la Tierra al Sol y el tamaño del Sol. Les voy a recordar primero lo que es un eclipse lunar. Un eclipse lunar es cuando la Tierra se interpone y no nos deja ver la luz directa del Sol, ¿verdad? Reflejándose sobre la Luna. Resulta ser que una observación que hizo Aristóteles, el gran Aristóteles, fue de que en un eclipse lo que vamos a ver, lo que vemos siempre, es que la sombra terrestre aquí cuando tenemos la fase parcial de la Luna, esta sombra siempre es circular. Es decir, tenemos esta curva de la sombra nos puede permitir determinar el tamaño de la Tierra, por ahí. Y precisamente de esa manera, o sea, para empezar, quiero decirles que Aristóteles fue el primero que se descubre que la Tierra es redonda. El primero que demuestra que la Tierra es redonda. ¿Y cómo lo hace? Precisamente pensando en que la sombra de la Tierra sobre la Luna siempre es una figura así con esta forma curvilínea, ¿no? Es un corte, digamos, de un círculo. Entonces, esta fue la gran demostración de Aristóteles de una observación. Concluye que la Tierra es redonda, ¿verdad? Pues tomando eso, Aristarco, ¿verdad? Que fue posterior a Aristóteles, pues le permite determinar en un eclipse, pues como saben ustedes, 3 puntos de un círculo. Con 3 puntos podemos determinar el radio de ese círculo y también el centro, ¿verdad? Entonces, toman ustedes un punto acá y otro acá, y con un compás lo mueven hasta que encuentran el centro que va a estar por acá, por este lado. Y así fue como pude encontrar cuál es la razón de tamaños entre la Luna y el Sol. Y esto pues le permitió, además es mucho más sofisticadito que lo que estoy diciendo aquí, se lo estoy poniendo de una manera demasiado sencilla, pero básicamente llega al tamaño de la Luna, ¿verdad? Al tamaño de la Luna. Después ya teniendo el tamaño de la Luna, pues se da cuenta de que el ángulo que podemos medir es medio grado, que básicamente es media uña, ¿verdad? Una uña extendida, con el brazo extendido es un grado, y esto es media uña, por lo tanto, conociendo ya esto que ya pudo medir, puede determinar la distancia de la Tierra a la Luna, ¿verdad? Y posteriormente, pues hace el mismo, bueno, se las ingenia, digamos, para darse cuenta de que en un triángulo rectángulo como son 90 grados, aquí estos 87 grados, si como ya tenía él la distancia Tierra-Luna que acaba de calcular, si supiera este ángulo, podría determinar también la distancia Tierra-Sol, ¿verdad? Entonces él mide un ángulo de 87 grados, como está marcado aquí, y llega a la conclusión de que la distancia Tierra-Sol es 19 veces la distancia de la Tierra a la Luna, lo cual sabemos que no es cierto. Sabemos ahora que se encuentra mucho más lejos la Tierra, concretamente 400 veces más lejos que la Luna, y él encuentra que es 19. Y la razón por la cual es que es difícil medir este ángulo. Lo que él midió como 87 grados, realmente es 89.85 grados, y eso nos daría pues la distancia correcta de 400 distancias lunares, que es equivalente a lo que llamamos la unidad astronómica, que son 150 millones de kilómetros de la distancia de la Tierra al Sol. Sin embargo, es interesante decir, es justo decir, que su método es correcto. El único problema fue que no era fácil, ni lo es ahora tampoco, si ustedes lo intentan, medir este ángulo.
pero que cualitativamente el resultado es correcto. Encuentra que el Sol se encuentra mucho más lejos que la Luna. Entonces, ya que tiene entonces la distancia Tierra-Sol, de nuevo, como el ángulo, coincidentemente y sin haber ninguna explicación conocida, también el Sol es como media uñita, o sea, es medio grado, ¿verdad? Y con eso, pues, utilizando una relación muy sencilla, trigonométrica, puede encontrar que el tamaño del Sol, ¿verdad? Entonces, pues claro, usando su número, pues va a encontrar que es realmente 19 veces más chico que lo que realmente es. Pero usando el número correcto, con esto, o sea, utilizando el valor correcto de la distancia Tierra-Sol, sí obtenemos el valor de casi 700,000 kilómetros, que es el radio del Sol, ¿verdad? Es algo impresionante. El tamaño del Sol es grandísimo, ¿no? O sea, por si no se habían percatado, esto viene siendo como en el radio, o sea, el radio del Sol, ahí cabe, acuérdense que la distancia entre la Tierra y la Luna, pues anda entre 380,000 kilómetros. Esto es más del doble que eso, el radio. O sea, es decir, la órbita de la Luna cabe completita se puede decir que en la mitad del Sol, ¿verdad? Bueno, siguiendo con esto, vamos a llegar a un personaje que es Hiparco. Hiparco es considerado, fíjense, a pesar de haberles hablado de estos grandes personajes como Aristarco y Eratóstenes, en el más grande astrónomo de la antigüedad, Hiparco. ¿Qué tanto pudo haber hecho Hiparco para haber superado, según esto, a Eratóstenes? Bueno, en realidad ya depende cómo lo vea uno, ¿verdad? Bueno, aquí puse simplemente las constelaciones como eran conocidas en esa época, ¿no? Para tener una idea. Porque una de las primeras grandes aportaciones de Hiparco es tener posiciones bien precisas de las estrellas. Como que fíjense que a nadie se le había ocurrido antes medir con tremenda precisión la posición de las estrellas. Los chinos habían hecho lo suyo, pero no al nivel de utilizar los instrumentos precisos que usó Hiparco. Y el caso es de que como que él tenía un objetivo, una meta en la vida. Él quería ver si las estrellas estaban fijas en la bóveda celeste. Esa era su gran pregunta. Entonces, para esto, pues tuvo que hacer catálogos de estrellas y seguirlas fielmente, tanto como pudiera, ¿verdad? Medir siempre nuevas posiciones. Y también otra cosa que a alguien no se le había ocurrido, ¿verdad? Que las estrellas se les puede medir el brillo. Entonces él inventa una forma de medir el brillo de las estrellas que todavía utilizamos, es la magnitud, el brillo de las estrellas. Dijo, la de primera magnitud voy a poner solamente una y le voy a llamar, bueno, Sirio, ¿no? Es la magnitud m igual a 1. Y después tenemos que las que apenas puedo ver con mis ojos es la 6. Y así de esa manera estuvo insistiendo. ¿Y qué creen? No encontraba él una demostración contundente del movimiento de las estrellas en la bóveda celeste. Pero, y se hizo viejo. Se hizo viejo y ¿cuándo, no? Entonces no veía cómo poder llegar a lo que él soñaba hacer, seguramente desde cuando era niño, ¿no? Porque eso requiere tiempo. Pues resulta ser que se preguntó, yo pienso, ¿no? O sea, nunca le pregunté, ¿no? Se preguntó, ¿será posible que alguien en la historia haya tenido el mismo celo que yo para las observaciones astronómicas? Y pues sí, resultó ser que había gente por ahí en Mesopotamia que había hecho mediciones. Entonces él comparó sus resultados y llega a un resultado impresionante, ¿no? Que lo que es el cielo está como que girando alrededor en realidad se debe más bien al giro de la Tierra, pero es lo que nosotros observamos.
Y es algo, de hecho, que conocemos como presión de los equinoccios, y es algo que aprende uno cuando, al menos yo lo aprendí cuando era niño, porque no había tantas cosas con que jugar, jugando con el trompo, ¿verdad? Cuando ustedes tiran a bailar el trompo, empieza vertical, muy bonito, dando vueltas, pero de repente, muy rápido, empieza a hacer una especie de movimiento en un cono como el que se muestra aquí. Esto se llama precesión. O sea, para quienes estudiamos física, lo estudiamos esto de la precesión de un cuerpo rígido. Pues la Tierra también es una especie de trompo, y lo que sucede es que está ejecutando este movimiento, ¿verdad? Lo que es vamos a decir que este es el eje polar, ¿verdad? El eje polar, fíjense que no es perpendicular a la eclíptica, que es el plano en el cual se mueve la Tierra alrededor del Sol, sino que hay un ángulo, este ángulo que está por aquí. Y resulta ser que esto está ejecutando un giro, una precesión, vamos a decir, que dura como 26,000 años. Y eso se manifiesta en el hecho de que la estrella polar va cambiando de estrella polar. Por ejemplo, hace 4,500 años teníamos que Tuban, Alfa Dragón era la estrella polar, ¿verdad? Pero ahorita está por acá, ¿no? No, más bien aquí estamos en esta parte. Aquí está Polaris. ¿Se fijan? Polaris. Acá estaba hace 2,750 millones de años. Y después va a haber otras estrellas, o quizá no haya otra estrella, pero el caso es de que la estrella polar ahorita pues nos sirve de referencia para quienes vivimos en el hemisferio norte para encontrar el polo celeste, ¿verdad? Pero en realidad pues siempre hay una diferencia entre el polo celeste y la estrella polar, porque no tiene por qué ser igual. Pero el hecho es que es mucha ayuda, digamos, para poder orientarnos, ¿verdad? En fin, Hiparco de Samos, en esto yo creo que va más allá de la astronomía, porque realmente lo que hace es conectarse con la tradición del estudio, del valor de los datos, la tradición escolástica. Y esto yo creo que lo eleva, digamos, va más allá inclusive de la parte astronómica. En fin, vamos a tomar un receso y seguimos adelante en un ratito.